Me llamo Aaron, tengo 29 años y hasta hace unas semanas pensé que mi vida seguiría como siempre había sido, tranquila, desapercibida y atada a personas que solo me veían como una obligación. Todo cambió en la lectura del testamento de mi abuelo. Pero para entender, porque ese día fue como un mazazo, debo retroceder un poco a las partes de la historia que mi tía Lisa siempre olvida. Crecí siendo el sobrante, no exactamente no deseado, pero tampoco bienvenido. Mis padres murieron en un accidente de coche cuando tenía 9 años. Después, pasé de casa en casa entre parientes, sin quedarme nunca lo suficiente para sentir que pertenecía, finalmente. El abuelo Martín me acogió, no porque alguien se lo pidiera, sino porque, en sus palabras, nadie abandona a la familia. Fue el único que lo dijo, y lo sintió de verdad. Mientras mi tía Lisa y sus 2 hijas perfectas veraneaban en la Costa del Sol y subían fotos idénticas en las fiestas. Yo pasaba los fines de semana apilando leña con el abuelo o ayudándole a arreglar los armarios de cocina que nunca quiso cambiar. No hablábamos mucho al principio, pero él tenía una forma silenciosa de enseñarte, sin necesidad de sermones. A Lisa nunca le gustó que estuviera allí. Nunca lo dijo directamente, pero su mirada lo dejaba claro, como si yo ensuciara el nombre de la familia. Soltaba comentarios pasivos, siempre que podía. No olvides, Aaron, solo está de visita. Aunque vivía allí, y cada Navidad, cuando repartían los regalos, el mío venía con una sonrisa forzada y un recibo. Por si quieres devolverlo, decía, dulcemente, como si eso lo mejorara. Cuando cumplí 18, me fui. No pedí ayuda. No la esperaba. Conseguí trabajo en una ferretería. Tomé clases nocturnas en el colegio local y llamé al abuelo cada domingo sin falta. La familia de Lisa nunca llamó, ni una vez. Pero cada pocos meses, ella aparecía preguntando al abuelo sobre los bienes familiares o recordándole que las chicas necesitaban ayuda con la matrícula. Hablaba con voz melosa, fingiendo preocupación, pero sus ojos siempre escaneaban la habitación, como etiquetando mentalmente lo que se llevaría tras su muerte. El abuelo nunca le dio mucho, al menos no directamente. Ayudó con lo que él llamaba esenciales. Un calentador roto, el pago inicial de un coche usado, pero nunca dejó que lo manipulara para más. Eso la amargaba. Recuerdo, una vez, al llegar para cortar el césped, la oí en la cocina. Pensó que aún no había llegado. Solo te usa, papá, jugando al pobre huérfano para que sientas lástima. No es tu responsabilidad. La respuesta del abuelo fue calma, casi demasiado. Aarón es más familia para mí que cualquiera bajo este tejado. Me quedé fuera con la cortadora encendida mucho después, mirando. El césped, cuando el abuelo enfermó, no fue dramático, sin camas de hospital ni colapsos, solo cambios silenciosos. Se cansaba más rápido. Olvidaba cosas. Ofrecí mudarme con él, pero lo rechazó. Deja que un viejo disfrute su terquedad un poco más, dijo. Así que lo envió. Visité cada 2 días, asegurándome de que tuviera sus medicinas y comida. Lisa apareció, exactamente 2 veces en los 6 meses antes de que falleciera. Una para quejarse del fontanero de su segunda casa, y otra para preguntar si había finalizado su testamento. El funeral fue pequeño. El abuelo no quería alboroto. Lisa se aseguró de llevar gafas de sol negras de marca y lloró lo justo para que la notaran. Se aferró a sus hijas como si fuera el corazón doliente de la familia. Yo estaba a unos pasos, sosteniendo el pañuelo, que el abuelo me dio años atrás, doblado en mi bolsillo como siempre, una semana después. Nos reunimos en la oficina del abogado.
Lisa llegó 10 minutos tarde, trayendo a sus hijas como si fueran a una pasarela. Me miró de arriba abajo y sonrió. No pensé que te necesitaran aquí. ¡Aarón!, dijo. Esto es solo papeleo. El abogado, el señor Hensley, era un hombre mayor con gafas que se le deslizaban por la nariz cada pocos segundos. Saludó a todos cortésmente, se sentó y abrió la carpeta con el nombre del abuelo. Gracias a todos por venir. Como saben, Martín García dejó instrucciones específicas para la distribución de su herencia. Lisa se recostó con una mirada smug. Claro que sí, murmuró. Siempre planeó cuidar de su verdadera familia. El señor Hensley no se inmutó. Carraspeó. Para empezar, el señor García pidió que leyera una breve carta personal antes de proceder. Sacó una nota escrita a mano y leyó. A los presentes, si están oyendo esto, significa que me he ido a encontrar con vuestra abuela. Decidle que mantuve la vieja camioneta en marcha. Lisa, siempre quisiste más de mí de lo que podía darte. Espero que esto te dé paz. Y Aarón, gracias por ser mi nieto en todos los sentidos que cuentan. Lisa puso los ojos en blanco. ¿Podemos saltarnos el sentimentalismo? El abogado le lanzó una mirada tan seca que podría haberla convertido en polvo. En cuanto a la herencia, continuó. El señor García ha dejado la totalidad de sus bienes, propiedades, ahorros y pertenencias personales a Aarón. García. La sala quedó tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj. Lisa parpadeó. ¿Perdón? El señor Hensley lo repitió. Todo se ha dejado a Aarón. Lisa soltó una risa, que no llegó. A sus ojos. Eso tiene que ser un error. Papá nunca le dejaría todo a él. Apenas pertenece a esta familia. No solo fue incluido, dijo el señor Hensley. Fue nombrado heredero único. Sus hijas parecían igual de conmocionadas, aunque lo disimulaban con expresiones aburridas. Lisa se puso de pie, señalándome con una mano temblorosa. ¡Esto es ridículo! ¡Lo manipuló! Siempre fue el caso de caridad del abuelo. Y ahora se ha estafado todo. Este testamento no se sostendrá. Lo impugnaré, ya verás. No dije nada. Solo me quedé sentado, atónito, no porque heredé todo, sino porque por primera vez me sentí visto, elegido. Recordé cada paso. ¿Ves que el abuelo me miró como si importara? Como si no fuera solo un perdido que acogió. Y ahora el mundo también lo sabía. Lisa siguió despotricando, paseándose por la pequeña oficina como un animal enjaulado. Su voz se volvía más chillona, sus frases más desquiciadas. Me acusó de lavar el cerebro a un anciano, de volver al abuelo contra su verdadera familia, de robarle su derecho de nacimiento. El señor Hensley le recordó con calma que el testamento había sido notariado y presenciado bajo total escrutinio legal. 2 veces. Ella lo miró como si la hubiera traicionado. Me quedé sentado, aún entumecido, mientras el mundo perfecto de Lisa se resquebrajaba en tiempo real. Pero el momento que realmente rompió el silencio no fue algo que dijo el abogado. Fue lo que hice después. Y ahí es donde todo cambió. No me levanté, no alcé la voz. Solo saqué lentamente del bolsillo un pequeño sobre, el mismo que el abuelo me dio meses antes de morir, cuando aún tenía ese brillo en los ojos. Ábrelo cuando realmente necesites callar a alguien, dijo con un guiño. Lisa estaba en medio de su diatriba. ¿Algo? Sobre llamar a su abogado y cómo me arrepentiría de haber pisado la casa. Deslicé el sobre hacia el señor Hensley. Lo abrió sin preguntar. Lo leyó en silencio y me lo devolvió. Su rostro no cambió, pero se inclinó y dijo,
Hay una instrucción final que el señor García añadió. En privado, Aarón, ¿eres libre de compartirla o no? Lisa resopló. Otro papelito falso del príncipe huérfano. ¡Qué conveniente! Desdoblé el papel lentamente, no por dramatismo, sino porque me temblaban las manos. Luego lo leí en voz alta. Lisa, si Aarón está leyendo esto, significa que has montado una escena. ¿Otra vez? Lo esperaba. Siempre amaste más el foco que la sustancia. Pasaste décadas llamándolo una carga, un caso de caridad. Pero aquí está la verdad. Él nunca pidió nada. Tú sí, una y otra vez. Aarón nunca suplicó. Solo estuvo ahí. Ganó mi respeto en todos los sentidos que importan. Una vez me dijiste que la sangre es más espesa que el agua. Pero esa frase tiene una segunda parte que nunca aprendiste. La sangre del pacto es más espesa que el agua del útero. Yo elijo a Aarón. Si no te gusta, llama a un abogado. Pero encontrarán lo que siempre te negaste a ver. Nunca fuiste la víctima. Solo ruidosa. Suerte con la segunda hipoteca. Deberías haber leído la letra pequeña de ese préstamo. ¡Que confirmé! Hubo una larga pausa. Luego, por primera vez en mi vida, vi el rostro de mi tía palidecer. Tartamudeó. ¿Qué hipoteca? El señor Hensley. Con la delicadeza de quien... Describe el clima, añadió. El señor García me hizo preparar esos papeles hace 2 años. La casa fue refinanciada. Él figura como propietario del 49%. Al fallecer, Aarón se convierte en ese beneficiario. ¿Qué significa eso?, preguntó una de sus hijas, claramente inquieta. Finalmente hablé. Mi voz era calma. Significa que ahora poseo casi la mitad de tu casa. Y dado el saldo pendiente del préstamo, quizá quieras empezar a empacar antes de que el banco lo haga por ti. Lisa parecía como si un camión la hubiera atropellado. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Su voz se quebró al preguntar, ¿no lo harías? ¿No le harías eso a la familia? La miré, realmente la miré, y algo dentro de mí, algo que había querido tanto ser aceptado, simplemente se soltó. Dejaste claro durante 20 años que no era familia. Te creí. Así que ahora trato esto como una transacción comercial. Nada personal. Su hija habló. Pero somos tus primas. Nunca me llamaste así, dije, sin emoción. Ni una vez. El señor Hensley, haciendo lo mejor para no parecer satisfecho, empezó a recoger papeles. Eso concluye la lectura. Aarón, si quieres, podemos finalizar. La transferencia de cuentas y activos esta semana. Lisa se desplomó en la silla como si le hubieran sacado el aire. Su cabello perfecto, su bolso caro, su duelo ensayado. Todo parecía barato ahora. Salí de la oficina en silencio, pero no era la misma persona que entró. Algo en mí se había asentado, no por venganza, aunque mentiría si dijera que no fue satisfactorio, sino por sentir finalmente que las balanzas se equilibraban. En los días siguientes, comenzaron las llamadas, primero de Lisa, luego de su esposo, luego de su abogado, que intentó sonar educado mientras sugería interpretaciones alternativas de las intenciones del abuelo. No, respondí. En cambio, empecé a visitar la casa del abuelo de nuevo. Mi casa ahora. Me senté en su silla favorita. Desempolvé los viejos álbumes de fotos. Escuché los crujidos de las tablas del suelo que antes me molestaban. Y mientras caminaba por el patio trasero, que él
cuidó durante décadas, tomé una decisión. No iba a vender la casa. Todavía no. Pero iba a hacer algo con la herencia. Algo que Lisa nunca habría imaginado en 1 millón de años. Porque mientras ella pasó su vida persiguiendo apariencias y resentida por mi existencia, yo había tomado silenciosamente todo lo que el abuelo me enseñó y lo convertí en algo mucho más poderoso que la venganza. Y cuando descubrieron qué hice realmente con el dinero, fue entonces cuando llegó la segunda tormenta. No lo conté a nadie de inmediato, ni al señor Hensley, ni a mis compañeros de la ferretería, y definitivamente no a Lisa. Pasé la primera semana en un aturdimiento, vagando por la casa como si temiera sentarme demasiado tiempo. Todo aún olía al abuelo. Sus chaquetas de franela seguían colgadas junto a la puerta. Sus zapatillas estaban bajo el sillón. Cada cajón que abría era como hojear recuerdos. Recibos doblados en libros. Llaves de repuesto etiquetadas con letra temblorosa. Incluso una lista de compras que se detenía a la mitad. Pero el duelo no era lo único que sentía. Había algo más creciendo bajo la superficie. Algo tranquilo, pero firme. Determinación. El abuelo no solo me dejó su casa o sus ahorros, me dejó un mensaje. Haz algo con esto. No solo sobrevivas. No solo estés agradecido. Haz algo. Recordé cada conversación nocturna que tuvimos cuando estaba en la universidad, cada ¿qué pasaría si? Que lanzábamos mientras comíamos tapas. Siempre apoyó mis ideas, incluso las ridículas, especialmente las ridículas. Una vez le dije que quería abrir un taller sin ánimo de lucro, donde la gente pudiera traer muebles o electrodomésticos rotos, y si no podían pagar, ayudarían a alguien más necesitado. Se rió. Luego me dio un destornillador y dijo, empieza a practicar. Ahora tenía los fondos para hacerlo realidad. Pero no empecé con una ONG. Todavía no. Primero, conduje 3 horas para visitar a alguien que no veía en casi una década, el amigo más antiguo del abuelo, un carpintero jubilado llamado Walter. Vivía solo en una cabaña destartalada que parecía que un viento fuerte la derribaría. Cuando aparecí en su puerta, me miró como si hubiera salido de un sueño. «Mírate», dijo, con voz como lija. «Eres más alto que Martín nunca fue». Hablamos durante horas. Le conté todo sobre el testamento, la herencia, el colapso de Lisa y la casa. Él solo escuchó, asintiendo de vez en cuando, tomando té de una taza agrietada. Entonces lo dije, quiero construir algo, no para ellos, no para probar nada, para él, para mí. Se recostó en su silla y sonrió. Entonces construyamos. Durante las siguientes 2 semanas, prácticamente viví en el garaje del abuelo. Lo convertí en un espacio de planificación improvisado. Planos pegados en las paredes, notas adhesivas por todas partes, serrín en el pelo. Pedí favores. Contacté a viejos profesores. Incluso hablé con el centro comunitario para ver si considerarían un taller de reparaciones apoyado por donaciones. La respuesta fue mejor de lo esperado. La gente recordaba al abuelo. Recordaban al hombre que arreglaba gratis el porche de una viuda, o pasaba un fin de semana construyendo casitas de pájaros para la escuela primaria. Usé una parte de la herencia para comprar un terreno vacío cerca de la plaza del pueblo. Pequeño, manejable, pero perfecto. Lo mantuve en secreto. Todo pasó por mi nombre, sin anuncios, sin prensa. Solo progreso cuidadoso. Paso a paso. Y entonces, justo cuando todo iba bien, Lisa se enteró. No sé cómo lo supo. Sospecho que el señor Hensley mencionó algo de pasada, a alguien que no pudo callarse. Pero en días, recibí la primera llamada.
No reconocí el número, así que contesté. Solo escuché su voz, cortante y fría. Así que por esto querías el dinero. Para comprar un pedazo de tierra en medio del pueblo. Me quedé callado. ¿Crees que eso es noble? Desperdiciar los ahorros de nuestro padre en una choza que nadie usará. Ese dinero era para la familia. Podrías haber ayudado con la matrícula de mis hijas, o la casa, o... Dios, no lo quiera. Conmigo, finalmente dije. Estoy ayudando a la familia, solo que no a la tuya. Colgó. Esa noche, alguien cortó las llantas de mi coche. Sin nota, sin testigos, solo 4 cortes limpios y un vecino que dijo haber visto un todoterreno oscuro alejándose a medianoche. El marido de Lisa conducía un Escalade negro. No lo denuncié. Solo las reemplacé y estacioné el coche en el garaje del abuelo desde entonces. Pero eso fue solo el comienzo. Luego vinieron los correos, anónimos, crueles, frases como «fracasarás como tus padres» y «se te acabará el dinero antes de que hagas mella». No me asustaron. Solo probaron que estaba tocando una fibra sensible. Luego Lisa apareció en persona. Era un martes por la tarde. Estaba en el sitio de construcción, revisando los cimientos con un contratista. Cuando la vi bajar de su coche con tacones, totalmente fuera de lugar en el polvo y el ruido, caminó hacia mí como si fuera la dueña del lugar. «Tienes que parar esto. Es vergonzoso. ¿Para ti?», pregunté. «Para la familia». «Qué curioso. Nunca me llamaste así antes», respiró hondo, claramente intentando que no se le quebrara la voz. ¿Sabes lo que dice la gente que manipulaste? A papá. ¿Qué esperaste hasta que estaba enfermo y confundido? ¿Que lo engañaste? La miré a los ojos y dije, «Me estás confundiendo contigo». Eso tocó algo. Su rostro se torció. «¿Crees que esto te hace mejor que nosotros? ¿Porque tienes el dinero y ahora juegas a filántropo?» «No, estoy jugando a nada», dije. «Pero si te molesta tanto, tal vez deberías preguntarte por qué». Me miró fijamente por un largo rato. Luego dijo algo que se me quedó grabado. Se suponía que él me viera a mí. Se suponía que me amara así. Y por un segundo, solo un segundo, vi a la niña bajo toda su amargura. Pero luego parpadeó. Enderezó la espalda y añadió, «Te arrepentirás. Cuando todo se derrumbe, no vengas arrastrándote». Se dio la vuelta y se fue. Sus tacones se hundían en la tierra con cada paso. No la vi irse. Solo me volví al contratista y pregunté, «Entonces, ¿cuándo podemos empezar a enmarcar?» Pero sabía que esto no había terminado. Porque había tocado algo más profundo que el dinero. Había heredado más que los bienes del abuelo. Había heredado su legado y la tormenta que venía con él. Y justo cuando pensé que las cosas empezaban a calmarse, llegó la carta. La carta vino en un sobre crema con mi nombre, completo escrito a mano al frente, sin dirección de remitente, sin sello, solo dejado en mi buzón como si un fantasma lo hubiera traído. Mi primer pensamiento fue Lisa. Otro intento. De culpa. ¿Una amenaza final? Pero cuando la abrí, la letra me detuvo en seco. Era del abuelo. La tinta estaba desvaída, pero las letras eran inconfundibles. Su escritura lenta, cuidadosa, que se inclinaba demasiado a la derecha. Me senté allí mismo en los escalones del porche y la leí bajo la luz que se desvanecía. Aarón, si estás leyendo esto, significa que todo salió. ¿Cómo pensé que podría...? Lisa probablemente armó un escándalo. Tal vez incluso intentó impugnar. El testamento nunca pudo soportar no ser el centro de la historia. Pero esto no es sobre Baz.
Es sobre ti. Sé que no lo dije en voz alta tanto como debí, pero quiero que sepas. Estoy orgulloso de ti. Vi cada sacrificio que hiciste. Cada vez que te mordiste la lengua, cada noche que te sentaste a mi lado mientras fingía no olvidar los nombres de aquellos Alpanade, quienes una vez amé. Nunca me hiciste sentir débil, solo me hiciste sentir visto. Y sé lo difícil que es llevar ese peso, ese legado. La gente dirá que tuviste suerte, que heredaste comodidad, pero no verán lo que importa, que te ganaste cada gramo de esto al estar presente cuando nadie más lo hizo. Haz algo bueno con esto, pero no te pierdas en el proceso. ¿Y si Lisa alguna vez aparece pidiendo ayuda? Bueno, sé que harás lo que yo no pude. Con cariño. ¡Abuelo! Me quedé allí mucho tiempo después de leer eso. Sin llorar, sin estar enfadado, solo quieto, como si algo finalmente hubiera encajado tras años flotando sobre mí. Es extraño. ¿Cómo persiste el duelo? Incluso cuando crees que lo has superado, te toca el hombro en los momentos más inesperados. Doblé la carta con cuidado y la guardé en mi cartera. Todavía está ahí hoy. A la mañana siguiente, convoqué una reunión con la junta que había formado para la ONG. Hasta entonces lo llamábamos un taller, pero decidí darle un nombre propio. Casa Martín. Presentamos los papeles ese mismo día. La construcción avanzó rápido. El pueblo se enteró de lo que hacíamos después de que un periodista cubriera la donación al centro juvenil y lo rastreara hasta mí. De repente, recibía llamadas, algunas agradecidas, otras curiosas, unas pocas agresivas. Pero las que más recuerdo fueron de personas como Walter, de profesores, madres, solteras, e incluso algunos chicos que me acosaban en el instituto vinieron con martillos, herramientas y cubos de pintura. Nos ayudaron a construir Lisa. Como era de esperar, no tomó bien la buena voluntad pública. Hizo un último intento semanas después, justo tras un evento. De puertas abiertas de la casi terminada Casa Martín, presentó una impugnación formal del testamento, alegando que manipulé al abuelo en sus últimos meses. Dijo que aproveché su estado mental débil. Incluso contrató a un abogado de 2 pueblos más allá, un tipo hablador que olía sangre en el agua. Pero lo que Lisa no sabía era que el abuelo ya había planeado eso también. El señor Hensley presentó una contrademanda en 24 horas, armado con evaluaciones psiquiátricas, de 2 médicos distintos que el abuelo visitó discretamente 6 meses antes de su muerte. Uno de los informes incluía una declaración que el abuelo pidió específicamente. Estoy en pleno uso de mis facultades y he elegido a Aarón García como mi único heredero, no por obligación, sino por respeto y amor. Es mi familia en todos los sentidos de la palabra. El juez desestimó el caso de Lisa en minutos. Se le ordenó pagar todos los costos judiciales. Para cuando llegó ese veredicto, ya había puesto su casa en venta. No tuve que desalojarla. Después de todo, su orgullo lo hizo por mí. Se mudó a un lugar más pequeño a 1 hora de distancia. Y se corrió la voz de que ahora estaba tomando tiempo para reflexionar. Claro, no. Me regodé. No le envié un mensaje. Pero cuando los papeles de la inmobiliaria llegaron a mi escritorio, compré la casa. Silenciosamente, la doné a la comunidad como un hogar de transición. Para jóvenes que salen del sistema de acogida, la equipé con muebles donados, llené la despensa y dejé una nota en el pasillo. Esta casa estuvo una vez llena de silencio. Que ahora esté llena de segundas oportunidades. Casa Martín abrió oficialmente 3 meses después. No cortamos una cinta, hicimos una barbacoa, hamburguesas, música
niños corriendo por ahí, y risas tan fuertes que se derramaban a la calle. Walter dio un pequeño discurso. Él mismo construyó el banco de la entrada, tallando las iniciales del abuelo en el lateral. La directora del centro juvenil me abrazó tan fuerte que no podía respirar. Y luego, justo cuando el sol se escondía tras las colinas, caminé al patio trasero donde el abuelo solía cuidar su jardín. Había una pequeña placa que montamos bajo su manzano favorito, en memoria de Martín García, que creía en estar presente. No lloren. No, entonces. Pero más tarde esa noche, de vuelta en Casa en el Silencio, me paré en la cocina donde el abuelo cocinó durante décadas y pasé la mano por la encimera donde preparábamos bocadillos. Pensé en la primera noche que llegué, tras la muerte de mis padres, lo asustado que estaba, lo no deseado que me sentía. Como Lisa, me miró como una mancha que no podía limpiar. Y ahora el pueblo llevaba mi apellido, el mismo que el abuelo me dio no por sangre, sino por fe. Ojalá pudiera decir que Lisa se disculpó, que envió una carta o hizo una llamada llorosa. Pero no lo hizo. Lo último que supe, su hija menor abandonó la universidad y se mudó al otro lado del país. La mayor cortó contacto tras